¿Es posible que alguien haya podido predecir la fecha exacta del fin del mundo? Hoy lo vamos a saber porque esta es la historia de Iván Yakovlevich Petrov, el Nostradamus soviético. Iván Yakovlevich Petrov nació en el pequeño pueblo de Belsk, en el Oblast de Arcángel, en la Rusia profunda zarista. Nadie en realidad supo nunca la fecha exacta de su nacimiento, aunque muchos lo sitúan en los últimos años del siglo XIX. Nació casi ciego como muchos otros niños en la época, seguramente producto de la extrema pobreza y el abuso de alcohol de sus padres. No era nadie, o mejor dicho, era un chico común cuyo destino en la vida se reduciría a trabajar en el campo, servir a algún señor local o ser carne de cañón en alguna de las guerras que se avecinaban. Nunca aprendería a leer o a escribir, era un lujo fuera de su alcance en ese entonces y raramente abandonaría su aldea. Su destino estaba marcado desde el día de su nacimiento. Por eso, cuando tenía 8 años y enfermó de tisis, como se conocía la tuberculosis en ese momento, pocas eran sus esperanzas de vida. 2 de sus hermanos mayores ya habían muerto de esta enfermedad y no resultaría extraño que le pasase a él lo mismo. Hasta que en una noche, en medio de un ataque de tos intensa, en la que llegó a escupir sangre, vino a su mente un evento que sería noticia solo unos años más adelante. Por la mañana, contó a su madre que había visto en sus sueños cómo el gigante de hierro sería vencido por un penitente helado el 2 de abril de 1912. Imaginamos a su madre angustiada por los delirios de su hijo y preocupada por su alta fiebre, para lo cual no tenía ningún medicamento. Seguramente no le dio importancia y rezó para que se produjese un milagro y no perderlo como a sus otros 2 hermanos. El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco de hierro del mundo al finalizar su construcción, que naufragó en las aguas del Océano Atlántico en la madrugada del 15 de abril de 1912 mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, tras chocar con un iceberg. Pero, ¿cómo es posible que un niño analfabeto que nunca había visto el mar pudiese saber lo que pasaría muy lejos de su tierra 4 años antes del naufragio? Incluso la fecha que repetía entre delirios, 2 de abril de 1912, se corresponde exactamente con el 15 de abril de 1912, ya que en la Rusia de ese momento todavía se utilizaba el calendario juliano en lugar del actual gregoriano. La tragedia del Titanic llegó a todo el mundo, incluso a ese olvidado rincón de la fría estepa rusa, donde ya se hablaba de un niño con poderes especiales que podía predecir el futuro en sus habituales delirios, que se repetían frecuentemente desde su mal curada tuberculosis. La mayoría de estos delirios hablaban de temas cercanos, como una próxima mala cosecha o la muerte o enfermedad de algún vecino. Pero había otros que casi nadie podía entender. Su pobre madre había muerto en 1911 e Iván, ahora adolescente y mal visto en un pueblo donde el cristianismo trataba estos temas como una herejía, luchaba por ganarse la vida inventando relatos para no morir de hambre. Estos relatos llegaban a juntar a bastante gente, incluso de pueblos cercanos. A principios de 1913, Iván aprovechaba los días de mercado para relatar sus alucinaciones y ganarse algún rubro. Solía hablar muy rápido hasta detenerse por completo y guardar silencio por unos minutos para murmurar una predicción. Un artilugio que seguramente hacía para mantener la atención de los eventuales espectadores. Hasta que un día, en una de esas habituales apariciones, se detuvo de repente y repitió sin parar: el 15 de junio de 1914, en el palacio del que no es rey, morirá quien tiene el derecho. La mayoría creyó que era un acto más en su espectáculo circense y no le dieron demasiada importancia a su predicción, sin duda, hasta que llegó esa fecha. Porque el 28 de junio de 1914, 15 de junio en el calendario juliano usado en Rusia, el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y su esposa, la archiduquesa Sofía, fueron asesinados en Sarajevo, la capital de Bosnia, cuyo nombre significa el Palacio de Virrey, lo que daría comienzo a uno de los eventos más trágicos de la humanidad, la Primera Guerra Mundial.
Pero esta vez las cosas no serían fáciles para Iván, porque su anticipación había llegado a los oídos de las autoridades locales, que enterados del asesinato y del comienzo de la guerra, decidieron encarcelarlo para que confesase de dónde había obtenido esa información. La historia de Iván se pierde hasta bien entrado el siglo XX. Se supone que estuvo encarcelado por algunos años en una prisión cercana a la ciudad de Kazán, en la región de Tartaristán. En 1939, ya en la Unión Soviética comunista, se lo ubica en la ciudad de Moscú, donde malvivía en la extrema pobreza ganándose la vida de la limosna que podía obtener en la puerta de algún comedor, hasta los vallas, y solo cuando el clima lo permitía. Solía comer allí pagando unos pocos kopecks. Los que lo llegaron a conocer hablaban de él como el loco Iván, aquel que en su adolescencia profetizaba sus alucinaciones de anticipación. Ahora entretenía a los parroquianos de algún comedor comunitario de mala muerte a cambio de un par de vasos de vodka. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y la Unión Soviética aprovechó el pacto de no agresión con Hitler para reclamar también parte de su territorio. Iván, ya viejo y ciego, no sería llamado a ningún ejército. Solía divagar en medio de su borrachera y repetir esta frase: el 22 de junio de 1941, el águila traicionará a quien lo alimenta, pero no podrá matarlo, a los que nadie prestaba demasiada atención. Fue en una de esas frías noches de vodka y comida barata que conoció a Sergei Vasiliev. Sergei era un escritor fracasado que, siendo hijo de un trabajador ferroviario, había podido acceder a la educación superior, la Vyssheye, en la Unión Soviética comunista. No había destacado mucho en su vida y para ese entonces trabajaba en la edición de un periódico en una fábrica textil, una especie de folleto de propaganda que se entregaba a los trabajadores una vez al mes con noticias locales y arengas políticas. Tal vez lo más abajo que se podía estar en la carrera periodística. Sergei escuchaba noche a noche las historias que le contaba Iván sobre sus alucinaciones de anticipación. Muchas de estas relataban acontecimientos del pasado, por las que ahora carecían de valor, pero que en 1940 anunciase un evento para el 22 de junio de 1941 era algo diferente y tal vez la posibilidad de convertir a Sergei en un escritor famoso. Y es que el 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja. La Alemania de Hitler invadió con 3 millones de soldados la Unión Soviética con el objetivo de hacerse de sus grandes recursos naturales y tal vez de su mano de obra. Stalin, todavía confiado en su pacto y en los negocios que hacía enviando comida y materia prima a Alemania, nunca sospechó de la traición del águila alemán, hasta que fue demasiado tarde. Nuevamente una predicción de Iván se había convertido en realidad y exactamente en la fecha que había anticipado. Será por eso y tal vez para protegerlo de su locuaz verborragia, aceitada por el alcohol, es que Sergei Vasiliev invitó a Iván a mudarse a su vieja dacha familiar en Putilkovo, muy a las afueras de Moscú. Se trataba de una construcción rústica con apenas un cuarto y sin baño, pero al menos con mucha madera disponible para calentarse en invierno. Cansado de sufrir el frío y muchas veces el hambre de la ciudad, Iván aceptó el convite y finalmente se quedaría en esa dacha hasta el día de su muerte. Pero antes aún tenía mucho por decir, o mejor dicho, por predecir. Porque inundado por el vodka barato que le traía Sergei, sus alucinaciones se volvieron más frecuentes y más alejadas en el tiempo. Ya no tenía la obligación de inventar historias para entretener a la gente a cambio de un mendrugo o un vaso de vodka, ni el miedo de decir algo inconveniente y terminar apaleado en la cárcel. Su único espectador era Sergei, que escribía en un viejo cuaderno todo lo que escuchaba sin perder detalle, una especie de diario que soñaba se convertiría en un libro esencial y para el que incluso tenía nombre: Iván Yakovlevich Petrov, el Nostradamus soviético. Para 1944 el Ejército Rojo avanzaba con decisión hacia Berlín. La Alemania nazi tenía los meses contados y en Moscú ya se respiraba cierta normalidad, aunque en un ambiente de pobreza extrema, ya que todos los recursos estaban dedicados a la guerra. Sergei ya no escribía para el periódico de su fábrica, que había sido eliminado por no ser esencial. A sus 28 años agradecía trabajar cosiendo uniformes para los soldados y no tener que ir al frente, del que seguramente no volvería como otros 10 millones de compatriotas.
Todos los domingos llegaba a su dacha en Pultikovo para escuchar las nuevas historias de Iván, esperando descubrir la anticipación de un evento próximo. El 19 de julio de 1944 escribe en su diario: Iván murmura desde hace días. El 22 de noviembre de 1963 morirá el rey en su carruaje al viento. No tengo idea de lo que puede tratarse. John Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos, fue mortalmente herido por disparos mientras circulaba en el coche presidencial descapotable en la Plaza de Allen en la ciudad de Dallas, Texas, el día 22 de noviembre de 1963. 3 años después, Sergei volvía a trabajar en el periódico de su fábrica. La guerra había terminado y aunque la Unión Soviética viviría aún muchos años de pobreza, la reconstrucción había empezado y al menos ya no había muertos en el frente. El 20 de diciembre de 1947 escribía en su cuaderno: «El viejo ha vuelto a hablar después de casi un año. Nada de lo que dice se entiende o tiene efecto inmediato. Ayer me dijo entre lágrimas que había visto a un hombre caminando en la estepa helada del cielo y mencionó una fecha, el 20 de julio de 1969. También dijo ver caer a un ángel de la paz en la ciudad del cielo el 8 de diciembre de 1980. El 20 de julio de 1969 la misión estadounidense Apolo 11 colocó a los primeros humanos en la Luna, el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin. El paisaje lunar hace recordar muchas veces a una estepa helada. John Lennon fue asesinado a tiros por un fan obsesionado, Mark David Chapman, en las puertas del edificio del apartamento Dakota, en la ciudad de Nueva York, la ciudad de los rascacielos, el 8 de diciembre de 1980. John Lennon abogó por la paz en el mundo y su canción Imagine se convertiría en un himno para los movimientos contra la guerra. Unos años más tarde, Iván Yakovlevich Petrov, con algo más de 50 años, se encontraba muy deteriorado y próximo a su muerte. Sergei Vasiliev lo seguía visitando a menudo y aunque ya había perdido las esperanzas de escribir su obra maestra con las predicciones de Iván, no perdía la oportunidad de sentarse junto al viejo, aunque más no fuera para divertirse un rato. Nada de lo que había predicho había sucedido aún y sus alucinaciones eran cada vez más incomprensibles y lejanas en el tiempo. Nadie querría publicar un libro con eventos que no se podían comprobar en el futuro o que ya eran historia del pasado. En todos estos años nunca había escuchado una predicción para un evento reciente o cercano como se suponía realizaba Iván en su infancia y juventud. O el viejo era un gran fiasco o había tenido mala suerte. El 29 de diciembre de 1952, Iván Yakovlevich Petrov murió en su viejo camastro de la dacha de Pultikovo. Sergei Vasiliev había llegado un día antes en medio de una horrible tormenta de nieve. El pobre viejo, del que solo se conserva una fotografía, murmuró en los oídos del fracasado escritor sus 2 últimas predicciones para un futuro entonces muy lejano. En marzo de 2020 la enfermedad asfixiará al mundo, que se detendrá por un tiempo, pero saldrá adelante. Y luego tal vez la más terrible. El 27 de marzo de 2032, todo lo vivo que esté sobre la Tierra morirá para siempre. En marzo de 2020 comenzaron a aparecer casos de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida que provocaba la muerte por asfixia sin que se pudiese ser tratada con medicamentos convencionales. Esto derivó en la pandemia de COVID-19. Aproximadamente 1/3 de la población mundial fue confinada y se impusieron fuertes restricciones a la libertad de circulación. 2 años después, el mundo recuperó la normalidad. Hoy, no sabemos lo que podría suceder el 27 de marzo de 2032, cuando, según Iván, todo lo vivo que esté sobre la Tierra morirá para siempre. La obra maestra que Sergei Vasiliev pensaba sería su libro sobre las predicciones de Nostradamus soviético nunca se llegó a publicar, pero quienes vieron el manuscrito afirman que todas y cada una de las predicciones anticipatorias que Iván Yakovlevich Petrov relató en sus alucinaciones se cumplieron en la fecha exacta que él indicó. Si esto es verdad y el Nostradamus soviético nunca se equivocó, es posible que el día 27 de marzo de 2032 sea el del fin del mundo.